Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento, como todos los miércoles, pues estaremos conversando con Frederick Gimpel acerca de cómo vender más. Y pues hoy vamos a hablar acerca de los canales de distribución. Así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí un poquito agripado. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos, buen provecho. Contento de que ya estamos en televisión también. Así es, ya estamos saliendo también en televisión. Y bueno, contanos un poco con relación a los canales de distribución. ¿A qué te referís con canales de distribución? Ok, los canales de distribución es una de las cosas básicas que tiene que tener toda empresa y parte de... A ver, en Mercadotecnia 1 nos enseñan las 4 P's de la mercadotecnia, que son precio, plaza, promoción y producto. Pero, digamos, esta parte de la plaza es muy importante. Hay empresas que su canal de distribución es un local. Hay empresas que su canal de distribución son las redes sociales y hay empresas que tienen canales de distribución más complicados. El canal de distribución es el medio por el cual una empresa hace contacto con su consumidor final. Y esto es lo que realmente es valioso de una empresa. Por ejemplo, las empresas que tienen distribución de productos de consumo masivo a los principales supermercados de Guatemala, sus canales de distribución son todos estos camioncitos que van repartiendo producto. Y eso es lo que los hace valiosos, porque muchos quisiéramos tener el contacto del gerente de compras de una de estas cadenas gigantes de productos de consumo masivo y no lo tenemos. Pero cuando ya lo tenés y ya tenés una relación formada, en este canal de distribución podés meter casi cualquier nuevo producto y se va a empezar a vender. Entonces esto es lo que lo hace muy valioso en las empresas estas. En empresas más pequeñas, en emprendimientos, lo que lo hace valioso es la cantidad de followers que tenemos en Instagram, que tenemos en Facebook, en redes sociales. Y esto es lo importante. Hay influencers que por tener 100,000 seguidores las empresas les pagan. Este es su canal de distribución. ¿Cómo hacen contacto con el cliente que sigue este influencer? Entonces ese es otro canal de distribución. Lo más importante para una empresa es adueñarse de sus canales de distribución. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos una fuerza de ventas, me voy a inventar, de 5 vendedores y los vendedores están manejando el cliente, ellos son el canal de distribución. Y si estos vendedores están apuntando los clientes en una agenda que después ellos se llevan a su casa, se están llevando el canal de distribución de la empresa a su casa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando de repente un vendedor se cambia de empresa y así, entre comillas, se lleva a sus clientes? Así es. Y conmigo en la industria automotriz llegaban muchos vendedores que me llegaban a ofrecer como un plus su cartera de clientes. Y yo decía, puchis, esta no es su cartera de clientes, es la cartera de clientes de alguien más que ahora la anda ofreciendo de empresa en empresa. Y ese es el canal de distribución. Entonces, hay un riesgo muy alto. Pero ahí no aplica en ambos sentidos, en el sentido de que, en efecto, pues son clientes de una empresa, pero precisamente la relación la tiene también el vendedor. Está bien, y aplica. Puedes tener la relación y puedes tener controlado tu canal de distribución. Y ahí va yo ahorita. O sea, está bien que te hagas muy amigo de todos los clientes de la empresa. Buenísimo. Pero ¿qué pasa el día que esta persona no está? Entonces se van también los clientes. No, la responsabilidad de la empresa es tener todos estos canales de distribución controlados, o sea, que la relación no sea solo con el vendedor, sino también sea con la empresa. Y para esto hay muchas herramientas como el CRM. Un CRM es un sistema de manejo de relaciones con el cliente que básicamente, para decirlo de una forma coloquial, es un lugar en donde tenés apuntada tu base de datos, sus teléfonos, qué te compraron, cuándo te compraron, con quién hay que hablar. Si esto está bien hecho, no importa que se te vaya el vendedor, el nuevo vendedor que viene debiera de poder trabajar con toda la información que ya está ahí. Pues obviamente no tiene la relación con la gente, que al final es muy importante, que se puede construir. Pero se puede hacer, ¿verdad? Sí. O sea, por lo menos sabes a quién tienes que llamar, ¿no? No, y algo muy importante que estás diciendo, la relación tiene que ser cliente-empresa, y cuando uno contrata a un vendedor, uno contrata a una persona que va a manejar
el recurso más importante de la empresa, que son los clientes, pero los va a manejar, no se va a apropiar de ellos. Entonces es muy importante, todos los que me estén escuchando que tienen vendedores, revisen sus canales de distribución, de qué forma se están relacionando con los clientes. Las relaciones a través de un vendedor o también tienen relación directa. ¿Y cómo podrías hacer para tener esa relación la empresa con el cliente adicional a la empresa con el cliente a través del vendedor? Justamente, hay empresas en donde el vendedor es el que vende, el que cobra, el que habla, el único que puede hablar con la empresa porque Dios guarde a alguien más habla. Eso es terrible. Lo que tenemos que tener es una empresa en donde el vendedor vende y tenemos un departamento de servicio al cliente que de vez en cuando entrevista y se presenta el financiero por si hay algún tema de pagos. Entonces existen varios canales de distribución, varios canales de relación con el cliente. Canales de comunicación. Con sí, y entonces el contador pues cobra y tiene relación con la persona que paga y hay otra persona de servicio al cliente que verifica que el vendedor esté haciendo un buen trabajo, pero no se concentra todo el poder en un solo vendedor, porque entonces relativamente esta persona hasta te puede poner la competencia. O sea, se van, hacen lo mismo porque ya aprendieron cómo es el negocio y tienen la cartera. Y esto le pasa a muchas empresas, les roban el negocio de esa forma. Entonces, la empresa, el valor viene de los canales de distribución. Y es muy importante que sepamos cómo los estamos manejando, quién los está manejando y que le pongamos mucha atención a eso, porque ahí es en donde podemos mantener la empresa durante muchos años o la podemos quebrar en un mes. Y eso aplica, por ejemplo, mencionaste las empresas así de productos de consumo masivo que van a tiendas, van a supermercados, pero y en negocios como muchas empresas en la industria como le llaman el B2B, que sus clientes son otras empresas, no es, por así decirlo, el consumidor final en la calle. Ajá, es igual. B2B... Lo único es que no vas al consumidor final, pero tenés un cliente grande intermediando entre vos y el cliente. Entonces, tu cliente igual, ¿quién lo está atendiendo? A mí, con el tema de los distribuidores, yo la verdad es que no soy muy amigo de las ventas mayoristas. ¿Por qué? Al final la base de datos se la quedan ellos y, por ejemplo, les estás vendiendo atún, por decir una tontería. El día de mañana ya no les gusta tu precio y consiguieron un atún más barato, pero vos les abriste el mercado. Y entonces te dan las gracias de un día para el otro y ya no te compran porque resulta que ya metieron otro atún. Entonces yo no soy muy amigo de tener los canales de distribución, tener en medio una empresa mayorista, porque yo lo que quisiera tener es el listado de la gente que está consumiendo atún. Eso nadie te lo puede robar. Ok, pero ahí estás hablando de de empresas distribuidoras, por ejemplo, sí. pero otra cosa es, por ejemplo, mi producto yo tengo una granja y produzco huevos, por ejemplo, y yo se la vendo a restaurantes, o sea, yo no se la estoy vendiendo, o sea, mi cliente final realmente no son los que se van a comer los que se van a comer los huevos ahí en el restaurante, sino el restaurante per se. Sí, y es exactamente igual. Es más fácil vender tus huevos en el restaurante, pero es más importante saber quién consume los huevos en el restaurante. Es exactamente lo mismo. Y entiendo perfectamente que hay mucha gente que nos está escuchando que, digamos, uno de mis cuñados vende tomate y le distribuye tomate a muchos restaurantes. Perfecto. Pero qué poderoso sería tener una base de datos de 29,000 clientes que sabes que te consumen tu tomate y poderles vender directo. Entonces pones tu carrito para que les distribuya en vez de que el intermediario se gane un 30 o 40%. ¿Verdad? Entonces la verdad es que no soy muy amigo nunca de los mayoristas. Los mayoristas están en medio porque ellos tienen el canal de distribución con el cliente. Y es justamente lo que estamos hablando. Como yo me relaciono con el cliente, entonces si querés dame tu producto, yo le voy a ganar a tu producto, pero no te doy mi base de datos de clientes. Pero lo que pasa es de que el restaurante no le va a vender tomates a la gente, le va a vender huevos con salsa, le va a vender huevos con salsa ranchera, por ejemplo. Perfecto. Sí. Y entiendo que es parte de, ¿verdad? Pero entonces en algunos casos tal vez los clientes mayoristas se aplican. Pero yo, por ejemplo, mira, los vendedores de tomate de la terminal, ¿verdad? Yo siempre he dicho acá que es muy poderoso saber quién es tu cliente, cada cuánto te consume y cada cuánto llega, ¿verdad?
eso es más importante que ir a dejarle todo tu tomate a un puesto en la terminal. Son dos cosas totalmente distintas. Llevas todo tu tomate a un puesto en la terminal y saber quién lo compró. Entonces, lo único que te queda es este comprador importante. Y ahora este comprador importante tiene demasiado poder sobre vos. Hay gente que de verdad tiene 1 o 2 clientes. Y ahí se juega toda la vida. Y pasa con cadenas de supermercados muy grandes. Hay productos, yo conozco gente en Guatemala que importa productos y solo lo vende en una supercadena de estas tiendas gigantes que hay, ¿verdad? Que no voy a decir la marca. Sí. ¿Y qué pasa el día de mañana? Es una gran negocio, pero igual el día de mañana... El día de mañana te dan las gracias y te dice, fíjate que ya no, porque tomamos la decisión que ya no. ¿Qué haces con todo el producto? Le pasó literalmente a una persona que yo conozco y le dejaron todo el producto porque encima de todo vos ya tenés un ritmo de ventas, entonces empezás a crecer, empezás a traer producto, no sabes quién compró el producto, no sabes quién es el fan de tu producto allá afuera. Esto literalmente era pupusas congeladas. Él vivía, le empezó a ir muy bien y de repente ya no le compraron. Dijeron, fíjate que ya no, muchas gracias. Sin más razón, no tienen por qué darte razón, simplemente no te voy a comprar. Y ahora tenía sus cuartos fríos llenos de pupusas que no podía vender. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó un canal de distribución minorista que le costó mucho hacerlo crecer, pero ahora sí puede ir directo al consumidor final y vender sus pupusas. Y entonces hay mucho riesgo en tener tus canales de distribución tomados por alguien muy grande. Un vendedor, un mayorista o un supermercado gigante. O sea, podés utilizar esos canales, pero tener el plan alterno. O sea, claro, está bien, le vendo al supermercado, pero también voy a tratar de venderlo directamente al cliente, por ejemplo. Y lo más sano en ese caso sería un 80% directo al cliente y un 20% mayoristas. ¿Por qué? Porque el día de mañana se te va el mayorista, entonces tus ventas caen un 20% y todavía puedes mantener la empresa y hacer crecer todavía. Pero todos ustedes que me están escuchando y su cliente y sus ventas dependen 100% de mayoristas, es un gran riesgo. Lo más importante para una empresa sean 100 mayoristas, ¿no? Mira, si ya tenés tus 200 mayoristas, pues está bien, ¿verdad? Yo creo que ahí el riesgo, pero también existe un riesgo. Imagínate que son 200 mayoristas de carne. Sí, entonces repartís tu carne a un montón de mayoristas. Hay en Guatemala 2 o 3 empresas que reparten carne a restaurantes y se pelean el mercado, literalmente, ¿verdad? Es una masacre eso, porque llegan los vendedores a ofrecer y a tratar de tener una relación con el chef y con el que compra. El día de mañana, estas empresas que surten carne, a mí me gusta mucho cocinar, conozco mucho de esas empresas, pero entre los mismos clientes mayoristas hay unos que consumen más, hay unos que consumen menos, y entonces tenés siempre el mismo riesgo, versus tener una base de 2 millones de clientes que te compran el lomito todas las semanas. Eso te da mucha más seguridad, porque vos lo dijiste, no es lo mismo tener 1 que tener 100, ahora imagínate tener 2 millones. Al final de cuentas, mientras más clientes te están consumiendo, es mejor porque tenés repartida la venta en una base de datos mucho más amplia. Entonces el riesgo se minimiza. Y por eso es que hay muchas empresas que pierden un cliente y no se dan cuenta, porque son tantos clientes que no se dan cuenta. En cambio, perdés al único cliente que tenés y entonces sí ya te llevó la tristeza. Sí, claro. Y obviamente hay que estar... ¿qué? Hay que tratar de hacer crecer este canal de distribución, pero a la vez hay que implementar los procedimientos necesarios para que sí me pueda dar cuenta yo cuando un cliente lo pierdo, ¿no? Así es. Y aparte de eso, te vuelve mucho más barato el marketing. Por ejemplo, con mi esposa tenemos un negocio de empaques. Ella hace viruta de papel, empaques, cajas a la medida. Unas bellezas, la verdad. Y de repente aparece por ahí alguien que le compre mayorista. Entonces le digo, trata de depender lo menos posible de ellos, porque el día de mañana ellos empiezan a copiarle, ellos meten un producto similar y se pierde esa relación. Y conforme hemos ido creciendo la base de datos de clientes retail, no solo te das cuenta quién te compra, sino para qué está usando el producto. Y por ejemplo, la viruta de papel, que son esas tiritas de papel que usas para empacar, resulta que tienen un montón de usos que al mismo creador, que es mi esposa, no se le habían ocurrido. Por ejemplo, para mascotas. Nosotros ni enterados que eso se usaba para que los hámsters ahí vivan, ¿va? Según nosotros servía solo para empacar vino. Y entonces te abarata porque ya no tenés que hacer aquellos focus group de marketing
marketing para meter un nuevo producto, porque tu misma base de datos de clientes te dice para qué está usando tu producto y entonces te abre nuevas posibilidades. Entonces ahora ya sacas un anuncio dedicado para que los hámsters tengan su nidito para, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante. Pero si, por ejemplo, toda esta viruta de papel se la entregas todo a un mayorista, a una librería, ni te enteras para qué lo están usando, cómo lo están usando, y aparte se están quedando con un... Yo no soy amigo de dejar dinero sobre la mesa. Yo creo que hay que ganar la mayor cantidad de dinero posible por todo el tiempo que te deje el mercado. Entonces, se lo entregas a una de estas cadenas de librerías gigantes, sepa quién lo compró, para qué lo está usando, y peor todavía, te das cuenta que, por decirte un dato, se los ibas a vender en 150, te negociaron durísimo, paraste quedando en 80, haciendo un gran esfuerzo, vos tenés el riesgo financiero y esta gente lo está vendiendo en 200. Entonces, da cólera y es un riesgo demasiado alto porque vos producís. Ellos encima de todo te hacen un pedido grande y te dan contraseña 90 días para que los financies. Y le ganan el doble de lo que vos le podés ganar. Entonces, la verdad es que todas estas cadenas mayoristas, yo no soy muy amigo de eso. O sea, al final el punto es de que debes de tratar de estar lo más cerca posible de tu cliente, de tu consumidor final. Donde obviamente pues vas a poder tener mejores márgenes porque no hay intermediarios. Y adicionalmente tenés información. Tenés la información, tenés la relación con el cliente y no te pueden sustituir con otro producto tan fácilmente, ¿verdad? Ahí sí te proteges, porque entonces si viene alguien hoy en día con viruta de papel, primero tiene que conseguir todos nuestros clientes. Y eso es ya es un trabajo de hormiga, y ahí es en donde los años que tiene una empresa realmente valen y le da solidez. Ahora, no es lo mismo tener 10 años atendiendo a un cliente que tener 10 años y que tu base de datos crezca 3,000 clientes al año. Son dos cosas bien distintas. Entonces, yo nunca invertiría en una empresa que solo tiene un cliente, me parece un riesgo muy alto, pero sí invertiría en una empresa que tiene 180,000 clientes y sabe cómo comunicarse con ellos y tiene un historial de consumo. Entonces, sí es bien importante que sean dueños de su plaza, de todas sus formas como están llegando al cliente. ¿Y cuáles otros ejemplos tenés de canales de distribución? Hablamos ya de los vendedores, hablamos de los mayoristas, hablamos del retail. ¿Esos son en general los canales de distribución o hay otras opciones? Funciona en todo, funciona en bienes raíces. En bienes raíces, tu canal de distribución lo es todo. O sea, tenés el producto, conseguiste la casa y ahora estás consiguiendo el cliente. Pero ¿qué pasa cuando hay otro vendedor de bienes raíces en medio? Quiere su parte. Y es exactamente lo mismo, funciona igual. Entonces ahora no puedes llegar al que quiere comprar la casa porque resulta que hay otro vendedor en medio y te empieza a negociar duro, que quiere un 7% de la comisión, que quiere un 25%, que la partan a la mitad. Y ahí se acabó la cosa. Lo más poderoso es tener la casa y tener el cliente, y entonces te quedas con la comisión completa. Funciona exactamente igual. Vehículos funciona exactamente igual. Cuando sos la marca importadora de vehículos de Guatemala, pero existen estos intermediarios que te quieren representar en los departamentos, ellos se quedan con una parte del negocio, y a veces cuesta mucho llegar al consumidor final. Y entonces lo que han hecho las marcas de carros es, te respetan la garantía solo si lo llevas al taller. Y entonces a través del taller te logran atrapar. Pero cuesta mucho. Entonces realmente hay que tener la relación con el consumidor final para poderle dar seguimiento, venderle los servicios. Pero no sabes si un intermediario le vendió el carro a X persona y ya nunca lo llevó al taller tuyo. Y entonces se paga. Hay unos reportes que te venden en donde aparecen las placas que salen de la SAT, y a través de eso tratas de llegar al cliente. Pero sería mucho más barato si el cliente te lo compra a vos de una vez. Y en caso de que por tu tipo de industria o por tu tipo de negocio o producto, el cliente lo tenés del otro lado, como por ejemplo el caso de los restaurantes, y que yo le vendo tomates y no es que él le venda los tomates, sino que utiliza los tomates para hacer la salsa ranchera o lo que sea. ¿Cómo podrías tener alguna estrategia para tratar de llegar a ese que se está comiendo los huevos con salsa ranchera que se hicieron con tus tomates? Bueno, lo que eso te dice es que sí hay un consumo de huevos y de salsa ranchera, ¿verdad? Que lo está llegando a hacer el restaurante.
esta gente seguramente también en su casa va a consumir huevos. Entonces yo lo que haría es que el 20% sean restaurantes y haría una red de distribución de tomates lo más cerca del consumidor posible. Si estás en una distribuidora de tomates, estás muy lejos. Si estás en una tienda grande que vende tomates, estás más cerca. Si estás en una tiendita de barrio que le vende a los de la cuadra, estás todavía más cerca del consumidor. Y si tenés camioncito repartidor que va de puerta en puerta repartiendo tomate, que existen en Guatemala. O sea, en la colonia donde vive mi mamá, llega un doncito a vender verduras y se conoce a cada una de las señoras con nombre y apellido. Y fíjate qué interesante. Este señor ya tiene su camioncito muy bonito, grandecito ya, ha ido creciendo, lleva lo que consumen las señoras, ya no lleva cosas que se le quedan, tiene el teléfono de cada una de las señoras y les avisa qué día va a llegar. Entonces él es dueño de sus canales de distribución. En vez de estárselo vendiendo al supermercado que está a 3 cuadras de la casa de mi mamá, llega y entonces ya sale mi mamá y pide sus verduras y encima de todo resulta que las verduras son buenísimas, y ya sabes, ¿verdad? Todo el rollo. Y los mariscos refrescos. Y entonces este tipo tiene ya un canal de distribución, es el único que entra a esa colonia, vende directo todos sus productos, conoce a todos sus clientes y no le está yendo a dejar todo su producto a un supermercado, sino se los lleva a la puerta de la casa. Entonces es un negocio maravilloso. Y al final básicamente es de ser creativo uno de cómo lograr llegar directamente a los clientes, ¿no? Así es, y esto de llevar el camioncito y la verdura dentro de la colonia es disruptivo. Porque es una persona que dijo, bueno, yo voy a llegar al consumidor para que no tengan que ir al supermercado. Y le funcionó. Entonces, después ya entra todo el tema de servicio al cliente, cómo trata a mi mamá, qué días llega. Pero esto en esta colonia, que es una colonia en Carretera El Salvador, de casas muy bonitas, ya es un evento. El día que llega el señor es un evento, ¿verdad? Es el día de mercadito dentro de la colonia. Entonces salen las señoras a comprar sus verduras y le vacían el camión al don. Imagínate qué maravilla. Solo tenés que tener tu camioncito, una vez a la semana llegas con verduras frescas, las señoras se encargan de vaciártelo y listo. Y probablemente va a otras 5 colonias. Ah, por supuesto. Es que una vez te funcionó en una. Pero fíjate que, y así, digamos, ahora hay gente que te lleva el grooming a la casa de perritos y conocen, yo tengo 3 perritos y son mis perrijos, ¿verdad? Uno los llega a querer muchísimo. Entonces llega el camioncito, los llaman por su nombre, los abrazan y ahí ya me ganaron, ¿verdad? Y se interpusieron. Yo ya no llevo a mis perritos a otro lugar, porque ¿para qué? Si llegan, lo quieren y llegan a la casa. Y entonces, ¿quién es el dueño del canal de distribución? El del camioncito ahora. Claro, sí, al final es simplemente de ser creativo y ver dónde pueden haber oportunidades para poder llegar directamente al cliente, ¿no? Y como este programa se trata de vender más, así se puede vender más. Se puede vender más adueñándose del canal de distribución de alguien. Y la persona, a ver, no se los digo en mal plan, pero sí, en todas las industrias hay oportunidades para intermediar en el canal de distribución. Sí, pues solo es de estar atento y ver cuáles son las oportunidades, ¿no? Sí, y todo sale de la relación con el cliente y el servicio al cliente. El servicio al cliente tiene que ser tan bueno que el canal de distribución te prefiera a vos como intermediario. Que en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que ponías, es que el que llega ya hasta se sabe el nombre de tus perros y los saluda y los abraza y todo. Sí, y tenemos una historia, teníamos una perrita que ya falleció, y eran una de estas razas que tenía el pelo largo, pero ese perrito grooming era de 3 horas, ¿verdad? Entonces una vez lo llevamos con mi esposa a un lugar en donde al peinarla le arrancaron sus pelitos, o sea, y eso a ti no se te olvida, ¿verdad? Entonces ahí entra todo el tema del servicio al cliente. Ahora, nunca, y vuelvo y repito, ¿verdad? Nunca recibimos una llamada después de esta persona de grooming, mire, disculpe, ¿a dónde estará llevando ahora su perrito que hace 3 meses que no viene? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no son dueños de sus canales de distribución. Entonces, apropiense de los canales de distribución, sepan cómo se llama su cliente, cómo lo puedan contactar y cuánto les consume al mes. Eso es lo que hace que su empresa sea valiosa. Ok, bueno, pues muchas gracias, Frederick, ya se nos acabó el tiempo. ¿En dónde te pueden localizar quienes quieran saber más? En www.traelayuvia.com. Y algo muy importante es que, a ver, yo traigo aquí los temas que creo que son de interés, pero
por favor escríbanos, escriban a Libertópolis, escríbanos en las redes, yo con mucho gusto los asesoro, podemos ver su tema puntual, se los resuelvo gratis. Así es, ya saben, entonces manden sus intereses y solicitudes al 4585-4280, que es el WhatsApp de Libertópolis, o mándenos en nuestras redes y los estaremos resolviendo las dudas y preguntas todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Muchas gracias, Frederick, nos vemos la semana entrante. Gracias a todos, buen provecho.